Muy buenas noches. Qué semblante para Bella la de mi hermana. Así como ella me piropea, yo también la piropeo, ¿eh? Es la única mujer que puedo piropear legalmente. Y que no me digan que soy buzo, morboso y todo. Es bella mi hermana. De hecho, soy el feíto de la familia, ¿eh? Todas mis hermanas son hermosas. Un abrazo para todos, un abrazo para todas. Bienvenidos. Mi querido David, hoy es la clase 50. Se pueden imaginar, llevamos 50 seminarios en el libro de Génesis. Y bueno, David, tienes la encomienda de sacar los últimos puses hacia José y contra José, ya que José no se las libró de nadie, nadie lo defendió al pobre chamaco, pero queremos dar casi por aterrizar esta perícopa de los sueños, capítulo 40, capítulo 41, donde José interpreta sueños del copero, del panadero, y en el capítulo 41 va a interpretar los sueños de Faraón. Ya hemos hablado muchísimo alrededor de estos dos capítulos, y si el tiempo nos permite, vuelvo, aunque desde el capítulo mismo 40 es una sola perícopa porque es José que toma toda la escena, pero el capítulo 42, 43, 44 es otra perícopa dentro de la perícopa. Es decir, donde José tiene estos momentos tensos, alegres, emotivos con sus hermanos, que más adelante hablaremos de ello. Pareciera que hay momentos de fantasía y hay momentos de pesadilla a la vez. Pero hoy vamos a cerrar y aterrizar en estos 40, 41 de estos dos capítulos sobre la interpretación de esos sueños y el impacto que va a tener en la nación egipcia, pero también el impacto que el resultado, la interpretación de estos sueños va a tener a favor de Israel. Así que no sé si antes de dar la bienvenida a nuestro amado David, si algunos quedamos o quedaron con pendientes, preguntas, comentarios o algo que no se dijo o algo que usted tenía por decir quizás al final de nuestro seminario número 49. Y antes de que inicie David, si hubiera algún comentario, alguna pregunta, este es el momento. Así que si alguien puede activar su dispositivo, si hubiera algún aporte de lo que se ha dicho en las últimas 2 semanas o la semana pasada. Así que mientras visualizo sus dispositivos, no hay nada activado. Bienaventurados los preguntones, porque de ellos es el reino del entendimiento, el evangelio apócrifo según San Jean David. Así que si algo hay pendiente, muy bien. Ok, bienvenidos, bienvenidas. Acabo de ver a mi hermana con su mascarilla, debe estar en el hospital. Así que bienvenida, es mi melliza. Aún con mascarilla se ve bella, mi hermana, imagínense. Un abrazo para todos, un abrazo para todas. Mi amado David, bienvenido. Gusto tenerte con nosotros como siempre. Seguimos respaldándote, apoyándote con todas estas transiciones. Dios es un Dios de justicia. Así que sabemos que vas a salir de esto en victoria y también nos gozaremos de las victorias, de las maravillas del Señor. Adentrándonos a lo que quedó pendiente en cuanto a José, la interpretación, y nos damos cuenta si usted ha leído el capítulo 41, porque ya nuestro amado David había avanzado un poco sobre ello. El sueño, tanto el sueño como la interpretación tiene varios contrastes, tiene momentos donde hablan contrastes en cuanto a lo feo y lo bonito. Luego el número 7 se repite y quienes ya hemos estudiado una y otra vez, entendemos el impacto, el significado del número 7. Luego viene su interpretación y la interpretación que va a tener un impacto nacional en cuanto a su resultado y un impacto universal, porque si antes, si ustedes se han dado cuenta, desde Abraham, Israel, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ahora Israel va a ser bendita por los egipcios. Y aquí hay un pequeño un momento turbulento, ¿no? Pareciera como golpe al hígado. Ya no es Israel siendo bendición, si ustedes han leído bien, ahora es Egipto siendo bendición para la nación hebrea. Así que esto y mucho más como para ir provocando el ambiente, damos la bienvenida a nuestro querido David Cordero. Bendiciones, bienvenido. Hola, bendiciones, buenas noches a todos y a todas.
Gracias por otra vez estar con nosotros, como dijo Jan David, clase número 50 y ya nos faltan dos para el año, 2 semanas más y completamos el año. Literal. Hemos, hemos hablado ya de capítulo 40, hablamos de los sueños de José en la cárcel, hemos hablado del abuso que quizá la gente no ha visto en la lectura, el abuso de José con el ministerio que Dios les dio, el don que Dios les dio, en querer, no sé, hasta cierto punto molestar a los hermanos con los sueños, contándole el sueño adrede, y todo eso, las consecuencias que tuvo en la casa de Potifar, eunuco, eh, se fue a la cárcel por calumnia de la mujer, y eso ya lo vimos. Y no sé dónde nos quedamos en que el copero es el que muere, ¿no? Sí, ¿no? Ujú. El copero Copeto muere Panadero, capítulo 40, y los sueños directos de Faraón, capítulo 41. 41, estamos, ¿sí? Entonces ya acá José tiene 30 años aproximadamente en el capítulo 41. Ya no es el niño que hablábamos en el capítulo 17, ya es una persona que ha pasado sus experiencias, pero lo bueno es que ya José a estas alturas parece, entre comillas, haber aprendido la lección. Este, lo dice por ahí en el capítulo, creo que 7 o 8, dice porque de Jehová es la interpretación de los sueños, ¿no? Dice, y Ujú. dijo José, no son de Elohim las interpretaciones, contácmelo. Es decir, empezó a darle la gloria. Acuérdense que José no era interpretador de sueños, José era un soñador. En el capítulo de anterior, José no había interpretado sueños, no. José no había interpretado sueños. Lo que le interpretaron sueños a José es el papá y los hermanos que se enojaron. Ahora, después de 13 años, ¿sí? Él dice que de Elohim, de Dios, es las interpretaciones de los sueños. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, Dios, el único y santo Dios, el que era, el que es, el que ha de venir, el único santo Dios, Ishma, Israel, Yahweh, Eloheinu, Yahweh, Dejad. Oh Israel, nuestro Dios, Jehová, nuestro Dios, uno es. El único Dios era un Dios del mundo, del universo. Era Dios tanto de los paganos como los del pueblo elegido que iba eligiendo con Abraham. Así que el Dios no le pertenece a Israel ni a los evangélicos. Jehová o Yahweh, Elohim, Adonai, como le quieras llamar, o como le pongan el nombre de las tradiciones, es un Dios universal. Lo vimos en Babilonia, a Yahweh lo encontramos en Babilonia, ¿sí? A Yahweh lo encontramos en Babilonia. ¿Por qué está en Babilonia Yahweh en medio del panteón babilónico? Porque Abraham, estando en Babilonia, escuchó a un Dios de tantos dioses y ese Dios bingo era Yahweh, que le dice, apártate de tu parentela y ándate de esta tierra de la nación grande. Entonces, Yahweh habitaba en el panteón babilónico. Si no, no le hubiera hablado al babilónico. Y tiene que haber sido un Dios conocido para que Abraham acepte esa divinidad. Entonces, la primera aparición de un Dios universal lo vemos ahí, en ese panteón babilónico de casi 2000 dioses. Y después lo vamos a ver también en el panteón, por llamarlo de una manera, o los lugares de los dioses egipcios. En esta ocasión, Dios también es un Dios de los egipcios. Bajo la cultura egipcia, el faraón es hijo de los dioses y Dios se revela solamente al faraón. Los sueños del faraón son mensajes divinos. Entonces, lo que está pasando aquí es que Dios le va a revelar un sueño. No Dios, no Atun-Ra, no Nefertiti, no va a ser el Dios Atún, no. Va a ser el mismo Dios de Israel que le va a dar a su siervo, al faraón egipcio, un sueño para prevenir
lo que ustedes ya conocen, las plagas, perdón, las hambrunas que van a haber a futuro. Entonces, ese Dios que habitaba en ese clan de los descendientes de Jacob, también es un Dios que está en el grupo de los egipcios. ¿Sí? Está clara la película porque Dios le va a revelar a Faraón un sueño. Como vimos la semana pasada, para los judíos, el sueño que puede ser un sueño de revelación es el último sueño o el sueño de la madrugada. ¿Sí? El último sueño es el sueño de la revelación. Porque aquí mismo dice el texto que cuando se levantó el faraón se acordó y se levantó por el sueño que tuvo, sí, lo tenía presente. En cambio, cuando nosotros vemos el sueño que va a interpretar a Daniel al rey babilónico, el rey no se acordaba del sueño. ¿Sí? Entonces, a Daniel eh, era más turbador el sueño al rey babilónico. ¿Por qué? Porque él no se acordaba para nada del sueño. Entonces, Daniel tuvo que, según el texto, tuvo que Dios darle el sueño que tuvo el rey y de ahí la interpretación. En este caso, Dios también le va a hablar al faraón y le va a recordar el sueño y ese rey le va a contar a José el sueño y él va a interpretárselo. Es la primera vez que usted va a ver, o es la tercera vez que usted va a ver que José va a interpretar el sueño. La primera interpretación fue con los dos presos, hace sí, una y dos, las dos interpretaciones que tuvo, y esta va a ser la tercera interpretación del sueño. Entonces, veamos el texto del 41. Y al final de los 2 años exactos, sucedió que el faraón soñaba y le parecía estar de pie junto al río. ¿Cuál río? Nilo. Y río Nilo. ¿Qué es el Nilo? Para Egipto. Ujú, ujú. Dios. Un dios, el dios Ne, el dios Ne. Entonces, dice que el faraón, es decir, el casa grande, Per-A-A, el faraón, sí, que estaba junto al Nilo, al dios Nilo. Y aquí del dios Nilo parecían que subían 7 vacas gordas. ¿Qué son las vacas gordas para los egipcios? ¿Qué, qué representan las vacas para los egipcios? Mm. Las vacas Simbo- para los egipcios, los bueyes, son eran el dios Api. Entonces, miren, el pecado de nosotros que vamos a la Biblia con nuestros zapatos del siglo XXI es que no vemos lo que está pasando en el contexto cultural de ellos. Entonces dice que el hijo de los dioses, el faraón, se paró junto a su dios Nilo, al dios Ne, y que dice que en ese sueño que estaba junto al dios Ne, parecía que subían 7 apis, 7 dioses bueyes, 7 vacas gordas. Las vacas en Egipto, ¿sí? Yo me acuerdo tanto que por esto fue una de las expulsiones que tuve yo del Satanás. Cuando yo le di a Jean David, cuando Jean David era mi profesor, Jean David, yo le di sobre el Éxodo, y en el Éxodo yo le expliqué que en el Éxodo hay una lucha de dioses. Entonces, para que ustedes vean, yo aquí encontré que la palabra faraón es la encarnación divina del cielo y Horus. En egipcio la palabra es Per-A-A, que es la encarnación divina del cielo y del dios Horus. El dios Buey y su culto no permitían que se acerquen las personas infectadas de piojos, por eso es en el éxodo el problema de los piojos. Ese es el dios Api. Entonces, el dios Api, ¿sí? Es el dios que es el dios Buey, el dios toro, la vaca.
Entonces, también la vaca también es la diosa Set y la Set y la diosa Hor. Entonces, cuando el faraón está viendo que sus dioses están subiendo del río Nilo, del dios Nilo, ¿sí? Que el dios Nilo no es otra cosa más que la sangre. Mire, el río Nilo es el torrente de Osiris, el dios creador egipcio. El río Nilo es la sangre que le da vida a sus dioses, o al dios creador. Porque Egipto sin el Nilo es un país seco, solamente y gracias por el Nilo, que cada año se desborda, es que forman esos lodazales inmensos en la delta del Nilo, ¿sí? Tiene que usted entender lo que es la geografía. Hay una enramada de ríos, de salobres que entran hasta formar el río Nilo, pero en el delta del Nilo, en la parte baja, porque el Nilo es una parte alta, arenosa, y ahí no sé, ya David me puede corregir, según, yo no he ido, pero según todos los estudios que he hecho de GPS, conozco el delta del Nilo en 3D. El delta del Nilo se inunda cada año cuando el Mediterráneo entra por la parte norte, sería, ¿no? La parte de arriba del creciente del Nilo, entra y eso se hace unos charcos que con el sol inclemente que hay allá en Medio Oriente, en Egipto, se forman unos lodazales y esos lodazales empiezan a salir de ese lodazal empiezan a salir vidas, que son las espigas, las ranas y la comida para los dioses Api, para sus dioses vaca, sus dioses toro. O sea, si Entonces, leemos literalmente el sueño, pareciera que las vacas vienen del río mismo. claro, Como sale si usted empieza a leer, como Faraón describe, pareciera que las vacas van surgiendo, o sea, y del también las mismo. espigas. Lo de las espigas no me sorprende, pero una vaca o 7 vacas y gordas. Entonces ahí te das cuenta que el sueño que el faraón tiene es traumante para él y es Sí, desconcertador. ¿Por qué? Porque está hablando de sus dioses. Él no está viendo las vacas, él no está viendo el río, él no está viendo las espigas, él está viendo dioses. ¿Sí? Dioses y semidioses o producto de los dioses. Porque una vez que el agua llega y nacen las espigas, ¿sí? Las espigas donde se alimentan los dioses, las espigas son parte de la sangre de la vida de Egipto. Es decir, las espigas son espigas divinas, no son espigas que nacen en el patio de tu casa. Las ranas que salen en el río Nilo no son ranas cualquiera, son ángeles, son los malak, los melajines del rey, del dios Nilo. O sea, hay muchas cosas que nosotros cuando vamos a la Biblia vamos a violar el contexto histórico, cultural, religioso, porque nunca nos hemos puesto a pensar cómo el faraón veía, ¿sí? El sueño, por qué lo enfermó, por qué le dañó la noche, porque veía que sus dioses salían de allá y que eran hermosos. Dice que las vacas gordas y hermosas de aspectos apacentaban por el juncal, es decir, por los juncos. Y tras de ellas subían del río otras 7 feas de aspectos y flacas, y se paraban junto a aquellas vacas en la orilla del dios y los apis feos, estos dioses feos, estos estilos de demonio para ellos, para el faraón, ¿sí? Feas, devoraban, se comían a sus dioses fuertes y fortificados. Yo no sé cómo compararlo en nuestra religión, en nuestra dogma. Yo no sé cómo sería algo espantoso que tú sueñes, que no sé si a Jesús se lo come el diablo. Yo no entendería bajo su visión cuál sería un sueño que les enferme si se mete con sus dioses. Pero acá hay aquí está trastocando lo divino, ¿no? Entonces dice que las 7 vacas flacas se comían a las 7 vacas gordas, a las 7 dioses Api, ¿sí? Y se devoraban, dice, ¿no? Y el faraón fue despertado y soñó por segunda vez, he aquí, 7 espigas gordas, ¿sí? 7 espigas gordas y buenas crecían en un mismo tallo. Todo he aquí, otras 7 espigas menudas y resecas por el viento oriental brotaban
después de ella, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas llenas y gordas. El faraón fue despertado y así fue su sueño. Son dioses. Todo lo que usted está viendo ahí, por favor, entiéndalo. Está viendo divinidades, no está viendo espigas, no está viendo vacas. Ellos están viendo dioses, río, Nilo, los dioses que cuidan el Nilo, los dioses que... Es decir, lo que a veces nosotros no entendemos que, como nosotros somos de acá, de Occidente, ¿sí? Al meterse con la creación de, o la normalidad del bien de Egipto, está siendo atormentada, violada, ultrajada a los dioses de Egipto. Es decir, cuando una cosa salía mal, era culpa del dios Pac. El dios Pac es el dios creador de Egipto, igual que Horus, igual que Osiris. Entonces, cuando se metían con Egipto, se metían con la divinidad. Imagínense, Atun-Re, ¿sí? Es el toro negro, es el Nembis, el dios creador del universo, ¿sí? Entonces, la diosa Met o Weret son dioses creadores que representan como vacas. Si ustedes no saben cuánta divinidad, cuántos dioses están siendo ultrajados y devorados y que salen de la misma sangre de su diosa creadora Osiris, entonces el faraón se levanta desconcertado. Hasta aquí una pregunta. Pastor, buenas noches. Una pregunta, por eso que a Dios lo representaban, o sea, a Yahvé lo representaban como el toro, por eso que cuando salen del éxodo hacen el becerro. Eso, acuérdate que los dioses, tanto egipcios, cananeos, medopersas, hititas, todos tienen el mismo Dios con diferentes nombres. En Canaán, este, en Canaán no, sino en allá en, ¿cómo se llama? En Madián, Yahú es el Dios toro, porque él es el Dios, ¿no? El Dios Baal, el Dios Señor. Pero sí consideraban a Yahweh como el toro. Las primeras representaciones de Yahweh del pueblo primitivo, del grupo vegetamentario, ¿sí? Es un toro. Por eso que adoraban a Yahweh como el toro en el Éxodo. Y entiéndanlo, por favor, para los que están aquí, ya digamos años, para mis estudiantes, mis amigos, que aún me siguen en mi locura, tienen que entender que el monoteísmo de Israel es muy tardío. Israel nunca Israel fue monoteísta. Israel fue su mayoría politeísta o enoteísta. ¿Sí? Tenían su monolatría, un dios superior con dioses inferiores. Después, en los procesos históricos de los medo-persas, es que ellos van a aprender algo de monoteísmo o enoteísmo y van a formar una monolatría. La iglesia evangélica hoy y la iglesia o la teología o la cultura bíblica, el diseño bíblico en la Biblia no es monoteísta. Es decir, yo les pido por favor que ya no mintamos, creamos que estamos diciendo una verdad, pero no mentamos, no hagamos mentira por gusto. Dios es Dios de dioses, ya ahí no hay monoteísmo. Es decir, dice que Él es Rey de reyes, Señor de señores, ya de Baales, ya no hay monoteísmo. Es decir, las expresiones de Israel diciendo que Dios es Dios de dioses, ya ahí ya hay mínimo hay una monolatría. Entonces, tiene razón nuestro amigo en cuestión con el libro Monoteísmo bajo sospecha. Sí, pero es que pero ya eso es morbosidad, eso no hay ni que ponerlo por sospecha, eso no es sospecha, eso es simplemente lo que da la balanza. Es decir, lo que pasa es que como se nos enseñó a nosotros, entre ceja y ceja, que Israel es un pueblo monoteísta, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Dehar, no hay otro Dios más que Israel, pero Israel como nación fue politeísta por razones obvias. Primero, no nace en un pueblo monoteísta, Israel nace, dice en Isaías, Jeremías, dice, ¿a qué te la pica si tu padre fue Eteo y tu madre fue Amorrea? Dos pueblos paganos que tenían divinidades, Amorreo y Eteo.
Así le dice, ¿no? En Jeremías le dice ¿de qué te glorías si tu padre y tu madre son heteos y amorreos? El amorreo le decían a tu padre. Entonces viene Sí, de allá, de los babilónicos, de los pueblos paganos. sí, Después, cuando van a Egipto, van a un pueblo pagano. Ahí están los dioses, el panteón de los egipcios. Salen de Egipto y se van al desierto. Ese grupo minúsculo que ha visto desde sus comienzos como tribus, que hay muchos dioses, se van al desierto y la gente piensa que en el desierto solamente estaba Israel. No, no estaban las de descendencia de Israel o los que salieron del Éxodo. Y los que salieron del Éxodo salieron también de muchas tribus, de muchos pueblos. No solamente escaparon en los éxodos, no solo escapó Israel, escaparon muchos esclavos, muchas personas que estaban esclavizadas en Egipto. Entonces, los caminantes del desierto, ¿sí? No eran de una sola mentalidad, habían mentalidades de todo tipo y todo pueblo. Dos, en el desierto también habían caminantes, habían pueblos que vivían errantes en el desierto, que tenían sus propias divinidades y tenían que unirse con Israel por las caravanas en el camino y tuvieron que haber conversado acerca de algún tipo de divinidades. Tres, cuando llegaron a Canaán, Canaán es un pueblo también politeísta, con dioses, con él, con Ashera, con la pareja real de los dioses. Es decir, esas cosas yo creo que no hay que ponerlas como un morbo, sino como una realidad histórica. Y al que no le guste es perfecto, pero no puedes tú pagarle $80 para que te digan que Baal que él y Acera eran esposos y que ese es el Dios de Israel. Ese es el Dios cananeo. Salen y en ese mismo desierto, antes de entrar a Canaán, van a encontrar a Yahweh. En el Éxodo, los cananeos, los de Madián tienen al Dios Yahú. Oiga, y no hay mayor choque con la verdad que el mismo nombre de Isaías. ¿Cómo se dice Isaías en hebreo? A ver, ¿cómo se dice Isaías en hebreo? Alguien lo puede buscar en Google. Erwin, tú que manejas algo ¿Cómo se ¿No es llama? Isayahu? Y el Isayahu. Y Yahú es el dios de los cananeos, de los, ¿cómo se llama? De los madianitas. Ahí sale Yahweh. Yahweh es de allá, del lado de la montaña de Arabia Saudita. Yahú. Y esa palabra Yahú está compuesta por 4 letras. ¿Sí? Las cuatro, pues, perdón, 3 letras. La Y, ¿sí? La H y la W. La W, la Guau, que es la sexta letra del alfabeto hebreo, ¿sí? Se llama Mater Letiones, ¿sí? Es madre letra. Esa W con un punto arriba se hace O y con un punto abajo se hace U. Por eso que suena Yahoo y es Y-H-W. ¿Qué le falta para que se pronuncie el nombre de Yahweh? Solamente una H. Entonces, la raíz del nombre de Yahweh, Y-H-W-H, Yod Hei, Bat Hei, no está en Canaán, no sale del pueblo cananeo, sale del pueblo árabe, de Arabia Saudita, de los madianitas, ismaelitas. No sé, de allá sale el nombre Yahoo, Y-H-W. Esa W es una U, por eso se llama W. Así le dicen en algunos países, ¿no? W o W. sí, Entonces, sí. ¿por qué? Porque Yahoo es una W. Y después le Ahora, ponen H y es Yahweh, que se va a poner después a compartir con qué? Con la cultura cananea, y ahí van a salir los nombres teofóricos, y va a ser más. El nombre Israel es un nombre que es cananeo. El nombre de Israel es el nombre cananeo, el que lucha con el dios El, cananeo, Elohim. En cambio, Isayahu, Yahoshua o Yahshua, que ya es Yahweh, ¿sí? Ahí están las luchas con los nombres de Yahweh y nombres que tienen términos teofóricos de los dioses, tanto tocayo, él como Yahweh. sí, fíjese que aún en este pasaje que estamos leyendo, al final del capítulo 41, desde que nombran a José,
nos vamos a dar cuenta que también José está muy involucrado íntimamente con el paganismo egipcio. El mismo Claro, hecho de que le hayan cambiado su nombre, Safnat Panea, que significa el Dios habla o abundancia de vida, y luego le dan una mujer llamada Asenat, que viene de la misma diosa Neit. José está, pero metido, perdón. Curiosamente, cuando él va a comer con sus hermanos, él no come con ellos, él come con los egipcios, él maneja la tradición, la cultura, el proceder egipcio. Entonces, si para no asustarnos, porque de hecho mucho más adelante siempre se va a hablar de la casa de José, porque de José van a salir dos tribus, Efraín y Manasés, que Jacob va a ponerlo y dice, mi nombre será perpetuado en ellos, cuando Jacob va a bendecirlos al final de su vida. Entonces ya de la casa de José salen dos, pero tú dijiste algo, es un asunto de ver la realidad como tal, no hay que espantarnos con eso. Porque cuando yo leo toda esta perícopa, 40, 41 hasta el 44, el proceder de José, la forma hasta en la muerte de embalsamar a los muertos, José está literalmente cañón metido con el paganismo egipcio. Este, podemos hasta dorar la píldora y espiritualizar, dice, sí, pero estaba en la cultura, pero la cultura no estaba en él, estaba en él, y es fácil decirlo, porque siempre caemos en el romanticismo espiritual. O Daniel estaba en Babilonia, pero Babilonia no estaba en Daniel. José estaba en Egipcio, pero Egipto no estaba en Daniel. Porque es fácil, porque somos demasiado románticos los evangélicos para decir las cosas porque no nos gusta reconocer las cosas con crudeza. No nos gusta aceptar lo que es realidad como tal. De hecho, todo este capítulo 41 es paganismo egipcio de alto nivel. O sea, es paganismo mundial. Vamos a estar claro, ¿no? Entonces sí creo que, como tú bien acabas de mencionar, y es bueno que podamos abrazar esto con madurez, abrazar eso con conciencia y aún podemos decirlo académicamente también. No solamente llevarlo al plano muy espiritual y empezar a hablar bonito sobre estos personajes. ya, y si no lo toman a la buena, que se mueran, no queda de otra, es que ya reclama. Es decir, yo no puedo tapar el sol con un dedo. Es decir, lamentablemente, a veces nosotros como maestros, como pastores, queremos que la iglesia no salga afectada, pero lo vas a saber tarde que temprano, mejor aquí en clase, y podemos discutir, que lo escuchen mañana y paguen un curso con ciencias bíblicas, $80 por escuchar lo mismo. Claro, con mucho más detalle. Y Y le siempre, damos gratis, viejo. y que ese es el problema. Es decir, Ni la finalmente, ofrenda de odio nos mandan, para no decir la ofrenda de amor. entonces, si no lo toman a la buena, que se mueran, no queda de otra. ¿Sí? Ñañito, la vida continúa. Se Así quedan es. en el camino que tienen que quedarse en el camino. Yo no sé si estoy más viejo o estoy ya rebelde por mis problemas, pero Ñaño, no se le puede hacer otra cosa. Decir Sí, que el Dios Él es un Dios cananeo, pagano, que Israel lo asumió como su Dios, y Ashera entró en el culto de los judíos, y después ya venían en Egipto, de Egipto venían, en el desierto venían con un Dios llamado Yahweh. Eso es problema. Dios no tiene nombre, ni es Yahweh, ni es Él. Dios no tiene ningún tipo de nombre, Dios es Dios. El hombre le ha puesto nombre a Dios porque es antropológico, es cultural ponerle nombre a las cosas para dominarlo. Pero Dios no es ni Él, ni Yahweh, ni Jehová, ni nada. ¿Sí? Ubícate. y Lamentablemente, creo pues, que cada religión, cada iglesia, cada denominación, cada creyente hasta fabrica su propio Dios. Porque estoy casi seguro que a veces no creo que estamos hablando del mismo Dios. Y como bien decían los moravos, Dios es todo lo que no puede ser el hombre. Porque creo que somos frutos de nuestra historia, somos frutos de nuestra formación, somos frutos de circunstancias, somos frutos de la religión, somos frutos de la denominación, somos frutos de los concilios. Y uno va fabricando cada quien su propio Dios. Triste, ¿no? Lo digo así. Y yo no sé si llegaremos a un punto de equilibrio, un punto en común. Y lo que podamos decir o objetar, y creo que, y aún quienes nos están viendo, nos están escuchando, nos van a escuchar o ver después,
algunos pueden espantarse porque ya vienen arrastrando un bagaje histórico, cultural, religioso, denominacional, eclesial, evangélico, ni se diga. Entonces, pero qué bueno que este espacio es formación, es académico y no es doctrinal. Y creo que ni siquiera apuntamos a eso, gracias a Dios, porque al fin y al cabo creo que no somos responsables de la doctrina que quizás un concilio, una denominación o una iglesia quiera establecer o imponer a su gente. Porque algunos pueden hasta espantarse. A estos días veía las reacciones en el canal y alguien dijo, están todos locos. Entonces dije que eso es bueno. Está bien, lo Oye, bendecí. regresando a los sueños, tocayo, me vino José en sus dos primeros sueños, Sol, Luna y luego las 11 estrellas, él no las interpreta. Su papá y sus hermanos entienden por dónde va el asunto. Los siguientes sueños, copero, panadero y faraón, tú dices José es un soñador, no es interpretador de sueño. Y entiendo y estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero nos damos cuenta que en los primeros, José simplemente cuenta y los demás ya asumen por dónde viene el asunto. Pero en los posteriores sueños le cuentan a José y obviamente en el primer momento José, me atrevo a decir precipitadamente, todavía no ha madurado, está bien, les contesta y les dice, y ojo, buena interpretación, verídica. Pero en el último, reconoce ante Faraón de que la cosa es seria. Es Dios que está hablando con Faraón. Ya no es mi panza que me está traicionando. Ya no es el pozole que comí o la fanesca para los ecuatorianos que me está golpeando. Pero creo que es Dios. Y es Dios que tiene algo en mente contigo, Faraón. Es Dios que tiene algo en mente con tu nación. Y José reconoce y como esto es una pelea de dioses, esto es un sueño donde los nombres de los dioses están en juego y el nombre de nuestro Dios también está en juego. Y José tiene mucha precaución o precautela para contestar o interpretar el sueño. Me llama la atención esto. Los dos primeros, José simplemente cuenta en su emoción y la gente asume. Pero en los últimos, más bien acuden a él para contarle y él es el portador de la revelación de estos sueños de parte de Dios. Entonces hay un bonito dilema, un bonito contraste y una gran aventura casi en cada uno de los sueños que vemos rodeando en la vida de José. Entonces, creo que hay muchos insumos allí y no sé qué podríamos aportar. Es cierto que hemos dicho el José inmaduro, el José que no sé qué cosa. Está bien, yo no tengo lío con eso. Yo creo que José, Vemos cosas muy bellas, contrastes muy firmes en los cuatro sueños. yo creo que el sueño que faltaba entre el copero y los hermanos, el sueño que faltaba entre el panadero y los hermanos, era el sueño que Dios le dé a Potifar. Poti, tu mujer José no quiso estar con tu mujer, Poti. ¿Por qué no se le presentó también Dios a Potifar en sueño? Es decir, si Dios hablaba por sueños, yo creo que José hubiera deseado interpretar el sueño de Potifar, que no se había acostado con la mujer, porque no pasó tampoco tan bien en la cárcel. Entonces, este Dios tiene sueños para otros, no solamente para... A Potifar no le revela ni un sueño, Potifar lo mete preso y está en la cárcel, y ahí Dios va a hacer la obra. Yo creo que mira, yo digo siempre, como yo sigo en la misma posición que comencé, se contó mal la historia de José. Yo no creo que José sea el santo de debutar. Pero yo leo a José por sospecha, ¿no? Bajo la lupa de la sospecha. Alguien que abusó de su ropaje, alguien que abusó de su manto, alguien que abusó, alguien que aprendió en el proceso, alguien que está empezando a reconocer Sí, a, sí. a Dios como el dueño de la interpretación, está dándole las garantías a Dios, está diciendo yo no soy el mero mero, el mero mero es nuestro Dios, pero igual José está metido en cultura pagana. Sí, José sí. igual está metido al 100% es un pagano egipcio, ¿sí? Cuando se presenta el rey ya lo raxuran,
no va con nada de cabello, va aquí como nuestro hermano, pero así como Yanda, así como Giancarlo, van pelados, pero sin barba, sin bigote, van sin cejas. Edwin es calvinista, yo soy pelagiano. Entonces, y cuando se presenta ante el faraón, ya lo bañan y le cortan todo lo que es cejas, pestañas, no cejas, pelo, barba, vellos de los brazos, vellos de los pies. Ella va Sobaco. totalmente tapado, porque no pueden presentarse ante Dios, ante el faraón, cerca del faraón, personas que tengan cabello por los piojos, por la adoración a Api. Miren, eso no eso quizás la gente nunca lo va a leer en la Biblia, ni lo va a leer en el primer libro de historia o en el primer clic en internet. Pero nadie se presentaba al faraón o estaba cerca del faraón si no iba rasurado. Por eso que ellos se pintaban las cejas, se pintaban el pelo, se ponían, ¿sí? No podían y tienen que ir raspados, pelados, rasurados, porque no pueden llevar piojos ante el faraón, porque si el faraón se contamina, no puede adorar a Api, no puede adorar a Hor, no puede adorar a los dioses bueyes. Entonces, este, pero si no se dan cuenta ustedes, quizás yo estoy leyendo la Biblia siempre con mala intención, y pido perdón por mi mala intención, pero si ustedes leen el capítulo 41, versículo el 37 y 38, alguien que me lo lea, por favor. Quizás mi Biblia está equivocada. 37-38 dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Y en qué? ¿Qué dice? ¿Tu versión? En quien esté el Espíritu de Dios. No, es dioses. Ah, no, pero yo... De hecho, es algo similar que se dijo de Daniel. No hablaba de Dios en mayúscula y en un singular, sino dioses. Estoy de acuerdo. Por eso van a cambiar su nombre a Belsasar, porque era como llamarle el brujito, el chamán, el adivino, etc. Pero yo no sé si aquí pareciera que si lo leemos con ojos de la Reina Valera 60, con ojos evangélicos, entonces Faraón está reconociendo a Dios, eh, hablando del Espíritu de Dios. Así Pero es, cuando no. Faraón quiso hablar de los dioses que José estaba, de hecho, por eso le va a cambiar el nombre a Sapnat Panea, porque prácticamente su nombre es el Dios que habla o el Dios habla, y es un Dios en singular, es un Dios en minúscula, no es un Dios en mayúscula. Entonces ahí habla dice que José tenía el espíritu de los dioses. Así es. Entonces ya ahí hay un politeísmo, sigue un politeísmo fuerte. Y les cuento, señores, no se preocupen, a Dios le importa un comino que los tenga metidos en medio de los dioses paganos. Él sigue siendo Dios. ¿Sí? Nosotros nos preocupamos como que fuéramos judíos en hacer monoteísmo. Señores, Dios puede estar en 50.000, rodeado de 50.000 cosas, Él sigue siendo Dios. Él no se preocupa por defenderse en medio de los dioses paganos, Él no quiere hacer diferencia, Él se va a meter a liberar a su pueblo, porque quiera o no, por medio de Sanastenea, ¿sí? Va a ser liberado los descendientes de Jacob. Punto. Escuche bien, tocayo. Justo haciendo ese contraste, como hemos venido manejando las 2 semanas, José y Daniel, en cuanto a interpretación de sueños. Nabucodonosor, cuando cuenta el sueño, dice, y vinieron magos, Daniel capítulo 4, 7 y 8, dice, y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos. ¿Cómo te quedó el ojo? O sea, en quien mora. O sea, estamos hablando de que, hablamos de Daniel, del que habla de santidad, de pureza, porque eso es lo que decimos en el capítulo 1 siempre de Daniel. Propuso en su corazón no contaminarse y hablamos, y está bien, lo usamos en tantos eventos de jóvenes, pero mira el atrevimiento de Nabucodonosor.
y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Esto es como golpe al hígado a la religión. No se va a poder parar, no se va a poder parar en la historia el sincretismo religioso, aún en los nombres, no se va a parar jamás. Por mucho que el judío, el intérprete judío, trate de forzar los textos y decir Dios en vez de dioses, ¿no ves Zorobabel? Zorobabel es de Zoroastro y Babel es el dios, es decir, de Babilonia, Zorobabel, el dios de... Entonces, hay personas o personajes en la Biblia que tienen nombres paganos que se hicieron comunes para nosotros, pero su raíz, su etimología no es hebrea, ¿sí? Como lo vamos a ver con Moisés. Moisés no tiene nada que ver con Moshe, y poco de cuento que los judíos, que suena como Mashá, que sale que el agua lo saqué. Hacen un enredo de lenguas por no decir que Moisés es un nombre egipcio. Que Esther, yo no sé quién se llama Esther aquí, me perdona, Esther es un nombre de los medopersas, ¿sí? Esther es Astarek, la diosa del sexo. La Imagínense diosa el hijo de Jonatán, Mefiboset, Merib Baal, el que destruye a Baal o el que parte, el que avergüenza a Baal. Pero hay un relato, quizás el libro que tú dices que es Churin Churin Funfai, el libro de Job. Los tres amigos de Job primeros no son israelitas, ¿ok? Pero Eliud no es israelita, pero tiene nombre hebreo, Eliud. Entonces, hay mucho contraste, hay demasiada tela que cortar. Bueno, esto es para otro coloquio familiar. Que nos paguen por esta charla, David. ya está bien. Entonces vamos a ver que el rey lo va a vestir con ropaje egipcio, le va a poner ropa egipcia, lino fino, le va a poner la faldita, le va a cortar el cabello, lo va a rapar y lo va a pintar como faraón. Porque José, una vez que sube el carruaje y el rey le da el anillo de autoridad, Faraón se saca su anillo de gloria y se lo da de autoridad, el sello real. Después del faraón, el segundo en el reino va a ser José. El ¿Sí? vicerrey. El cargo que tiene José bajo la cultura egipcia no es de segundo faraón, se llama visir, visir de Egipto. Entonces, José es el visir de Egipto. Eso es pregunta para el examen. ¿Sí? ¿Cuál es el rango de José? Visir de Egipto. Entonces, como visir, cuando él pasaba, tenía que la gente arrodillársele. Todo el pueblo tenía que postrarse ante él cuando pasaba con el segundo carruaje del reino. Porque el primero era el faraón. Para muestra un botón para entender, es como el avión del presidente de los Estados Unidos, es el Air Force One. Y el segundo avión es similar, donde viajan quizás la secretaria o el secretario de Estado, que es como el segundo avión más importante de los Estados Unidos. Perfecto. Entonces, aquí viene un detalle hermoso que Israel siempre le busca. Yo siempre digo que los historiadores bíblicos siempre han buscado la excusa de mantener, como que quieren mantener la sangre pura de su linaje, ¿no? Entonces, aquí dice que una vez que ya el faraón lo hace visir a José y le cambia el nombre y lo viste como faraón, como rey, como príncipe, le dan a la hija de Potifera. Potifera es el sacerdote del dios On, del dios Sol, en el dios Sol en el templo de On en Egipto. Entonces, dice que le da a la hija, ¿sí o no? Bueno, ¿ustedes se acuerdan de la violación? Unice, ¿se acuerdan a quién violó a quién? Ya, perfecto, perfecto. Solamente para que te acuerdes. De ese producto salió una niña, ¿sí? La hija de Dina se pierde de la historia. Si ustedes repiten, si ustedes repiten ese episodio donde yo hablé sobre la hija y la descendencia de estos personajes, la descendencia de Dina, la niña de Hator, Amores, ¿no? El burro. No es contigo, Arce, el burro de la Biblia, el Hamor. Y aquí está el pastor Arce, Steven, y le dicen el burro. Entonces no es contigo burro, es con otro burro de la Biblia.
con ese burro de la Biblia, Hamor, ¿sí? Va a tener una niña. Y esa niña es esta, Asenat. Cuando la Biblia dice, los judíos dicen que era del, hija del Sacerdote de sacerdote On. León, Potifera, los sacerdotes no tenían hijas, también algunos eran castrados. Dicen que es la esclava que la adopta desde niña, y esa niña que adopta es la hija de Dina. Es decir, él se casa con su tía, o su tía, ¿qué? ¿No es su tía, qué? Su tía abuela. Pero es una mentira. Es decir, ahí donde a mí se me explota la cabeza cuando quieren meterle a uno las cosas por el medio de las narices. Y hay que ser. Imposible digerirlo con agua, pero tengo que hacerlo. Entonces, ellos dicen que José se casa con la hija de Dina a futuro en el capítulo 40 y pico. Y no es así porque no dan las edades, no dan los tiempos. Pero así se mantiene la tradición. Entonces, cuando dicen que José se casó con una egipcia, dicen, no, era una esclava de Potifera, y esa esclava es descendiente ¿de quién? De Dina. Eso defienden los judíos. Yo no sé si Erwin, que husmea las raíces, tiene haber escuchado algún comentario acerca de eso. Cuando dicen que José se casó con paganos, dijo, no, era una egipcia, una hebrea estaba esclava en Egipto. Entonces, ya, ahí no podemos hacer nada. Si ellos dicen que es una esclava, es como cuando dicen los católicos que los hermanos de Jesús eran los primos. Lo mismo, es lo mismito. ¿Jesús tuvo hermano? No, no tuvo hermano. Cuando le dicen hermano, hablan de los primos. Ah, ya. Entonces ya no se puede hacer nada. Si hermano es primo y esta que está acá, hija de sacerdote On, es hebrea, ya es hebrea. Pero es lo que yo digo, si ustedes van a leer comentarios que tienen que tener un poquito de raciocinio. Si yo no digo que no le crean, pero repiensen. ¿Cómo la hija de Dina? Dina está en el capítulo, ¿cuándo está Dina? Con Hathor. 30 y algo, 30 y... ya te digo. Capítulo 34. ¿Sí? No. Sí, su deshonra, capítulo 34. Su nacimiento es el capítulo 32. Bueno, Oh, imagínense. Imagínense todo el tiempo que ha pasado y se va a casar con la tía abuela. ¿Qué sería? Tía abuela sería esta. no, su la hija. nacimiento, capítulo 30, versículo 21. Dice, y después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Capítulo 30. No, no, la violación de Dina. Capítulo 34. 34. De esa violación sale la que se va a llamar en Egipto Asenat. Pero nuestra Biblia común no da esa información. En nuestra Biblia no dicen nada de información. Dice, hará Pascua a Jehová. Te dicen cómo hacer Pascua, cómo levantarte, cómo hacer la preparación de los panes, cómo envolver las cucharas, cómo prender las velas. Ese es el problema, que nuestra Biblia o la Torá o la Tanakh hebrea no es el todo. Por eso están Los ¿cómo se llama? escritos, Los midrash. Los sí. midrashines es los que explican los textos de la Biblia. Entonces, en el texto habla que era Asenat, pero si tú te vas al midrash, te vas a dar cuenta que esta no es una hija del sacerdote de carne y sangre de Potifera, sino es una esclava que la asume como hija. Por eso digo yo, hay cosas que usted va a encontrar que no son reales y que son sus verdades. Y a la gente no le gusta tomar las verdades de Israel porque es pueblo santo, elegido por Dios, nación santa, pueblo escogido, y le pegan todo. Entonces, no. ¿Y por qué pasa? Que los judíos solamente creen, los judíos no refutan los midrash o las enseñanzas rabínicas. Si un rabino, los que sí refutan son los talmúdicos, los del Talmud, sí, ellos sí refutan todo, ellos sí repiensan, pero el común denominador del pueblo judío solo hace es obedecer las enseñanzas rabínicas que están escritas en los midrashines. Punto. El midrash dice eso y así es. En cambio, el que sí discute
Y el que sí pelea son los tamúldicos. Ellos son los que preguntan si Adán tenía ombligo, que si la manzana era manzana o era uva. Ellos sí son los que refutan todo, pero el pueblo natural, el pueblo judío común, solamente cree en los midrash. Tocayo, leo un comentario de Martita en el chat, más por algunos que tienen celulares quizás y no pueden ver. Dice, en efecto, obviamente refiriéndose al capítulo 41, el significado de espigas y vacas es de amplio significado. Las espigas, símbolo de abundancia, significaba un elemento importante para rendir culto a la diosa Ceres, quien enseñó al semidios Tripotelmo, Triptolemo, el arte de la agricultura. Y un dato de las vacas es que existe una historia, el rey egipcio Epafo, a quien se lo describe como hijo de una vaca. Esto es una nota que puso Martita en el chat. Antes de continuar, no sé si hay algún comentario de nuestros amados, de los que estamos conectados, algún comentario, preguntas o alguna acotación, si quieres, sea hacerlo por el chat o simplemente comentarlo desmuteando tu dispositivo. Estamos para escucharles. Preguntas, comentarios o algo. Ya casi, ya merito, terminamos el capítulo 41, bueno, los sueños, la perícopa del 40 y 41. Muy bien. Un dato interesante, tocayo, es que cuando José interpreta los sueños de Faraón, yo veo dos cosas ahí. Faraón, cuando comenta el sueño a José, Faraón añade, le pone algo de sus reacciones, ¿no? Su sentimiento. Y siempre usando términos como me parecía, he visto y no sé qué cosa. Y luego menciona otro detalle. Cuando las vacas flacas comen a las gordas, las espigas feas comen a las espigas, digamos, frondosas, aún comiéndolos, no cambian de apariencia. O sea, si usted y yo nos pegamos 5 platos de comida, se nos sube un poquito la panza, ¿no? Aunque sea a leguas se nota de que ya nos llenamos. Pero aquellas vacas flacas, aún comiendo las gordas, no cogen ¿cómo sería? Su estado y no cambian. Obviamente voy a hablarlo de una forma más semántica, ¿no? No hablo pero no cambian de apariencia. Y Faraón yo creo que es lo que más le preocupa a Faraón. O sea, habiendo devorado, pero sigues igual. Y ojo, estamos hablando de esta lucha de los dioses. Y obviamente Faraón añade su sentir, ¿no? Su impresión. Pero luego cuando José interpreta, José también es más, pareciera que uno le podría preguntar a José, ¿y quién te está preguntando? ¿Quién te pidió tu opinión? Pero José va a dar su idea, José va a dar su consejo, le va a decir, me parece que después de interpretar, ahora yo les sugiero que hagan esto, esto, esto. No sé si José esperaba que lo escogieran a él, no sabemos si de una vez se hizo una pequeña cuña comercial de sí mismo o no sé si esperaba eso. Y luego nos damos cuenta que Faraón se reúne con su gente y luego dice que les pareció a él y a sus siervos tu interpretación y hemos decidido, y estoy parafraseando, que tú seas el hombre porque no hay hombre más sabio, más capaz y que pueda interpretar los sueños. O sea, simplemente quiero acotar esto porque leyendo el capítulo 41, cuando José se enfrenta a Faraón a explicarle sus sueños, hay unos detalles sumamente encantadores aquí en el pasaje. El sentir de Faraón, su impresión, José también da su idea, José pareciera que hasta cierto punto, no sé, vuelvo, repito, no somos quienes para poner nuestras palabras en boca de Dios, para hacer que Dios diga lo que yo quiero que Dios diga, porque eso sería eisegesis. Es hacer que la Biblia diga lo que yo quiero que la Biblia diga. Pero José aterriza con su interpretación, después de revelar o interpretar el sueño, José acota algo muy humano. Y veo detalles como, ok, soberanía de Dios y responsabilidad humana van a la par. Entonces, José va a poner algo de él, algún insumo de él, un ADN de él, de que yo sugiero. Es como Pablo, cuando Pablo escribe muchas cartas,
dice, no lo dice el Señor, lo digo yo, pero habiéndolo dicho, pues pareciera que decimos, pues lo dijo Pablo, palabra de Dios. ¿Qué dilema nos encontramos con esto? ¿Dónde, sobre todo cuando hablamos de inspiración, y tú siempre nos has recargado desde la primera clase, no, todo, no, la Biblia no es palabra de Dios, sino contiene palabra de Dios. Pero aquí vemos ideas de José. Aún su administración es muy de él. Que bebió algo de egipcio, sí, pero José pone su cuchara en la sopa. Habiendo interpretado el sueño, diciendo a Faraón, eso es lo que Dios dice, lo que Dios va a hacer, lo va a hacer pronto. Ahora sugiero, o sea, no está diciendo que esto lo dice el Señor. Entonces, ¿cómo nos sumergimos en este dilema, en esta aventura, en este Dios y hombre que están trabajando en colaboración, si cabe el término, o en esta soberana voluntad de Dios, soberana y la responsabilidad también soberana del hombre en juego y en cuestión en este pasaje? Así que espero no haberles enredado. Estás muteado, hijo. Perdón. Hay que ver que todo proceso es divino humano. ¿Sí? Ley que José puso sus propias intenciones. José también se palanqueó, José también tuvo las intenciones de permanecer. Mira cuando le adivina el sueño al que salió ileso de la... Así No te es. olvides, Acuérdate de mí. acuérdate de mí, es decir, espérate, estoy ayudando para que también me ayudes. Es decir, ahí no es no lo hace porque de buena fe, está buscando el indulto real, que el libre le dé el indulto, hable del rey y le salga el indulto. Lo que pasa es que le jugó el número después de 2 años que el faraón sueña eso y él se acordó del interpretador del sueño. Entonces, este, sucede lo que dijo el faraón, lo pone como visir, vienen los 7 años de abundancia, versículo, sería que versículo, ¿qué versículo es ese? El 46. Sí. Luego José se retiró de la presencia del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En los 7 años de abundancia en la tierra produjo a montones y reunió todo el alimento que hubo en los 7 años en la tierra de Egipto y luego puso el alimento en las ciudades de depósito y en ellas la producción del campo. Circundante a la ciudad, José también almacenó grano como la arena del mar y mucho en extremo hasta que dejó de contarlo porque no había sin número, ¿sí? Era sin número. Entonces ahí están los 7 años de abundancia y de la exageración y la hipérbole que pone aquí el escritor bíblico que ya no se podía contabilizar tanta abundancia. Erwin, Sí. levantó la mano. Y luego tengo una pregunta al chat privado. Dale, Edwin, Muchas querido. gracias. Eh, Respondiendo un poco lo que hacía referencia el pastor Jan David en la parte divina humana, hay una defensa en cuanto teológica a José, porque empieza diciendo en el 41:16, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta. Entonces es como que él no está buscando protagonismo, no está buscando un puesto. Y eso se evidencia en Proverbios, porque dice, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Por qué este pasaje? Porque para nosotros sabiduría, conocimiento e inteligencia es equivalente, pero para la cultura judía, hebrea en especial, son niveles de conocimiento. Entonces hablan de Jogma, de edad y de Binah. Para no irme a esas palabras, voy al contexto. Entonces, cuando hay una interpretación, cuando hay un sueño, ellos hablan en relación a las escrituras. Entonces ellos dicen, cuando habla de sabiduría es el saber en general.
cuando hablan de inteligencia es un entendimiento, un discernimiento. Y cuando viene de Dios, ese conocimiento verdadero es llevar a acción la voluntad de Dios. Entonces, si José tuvo ese nivel de conocimiento cercano a Dios, por eso es que se puede revelar de que es de Dios porque le llevó a acción. Entonces es como que no sale de la voluntad de él, sino que está cumpliendo la voluntad de Dios gracias a ese nivel de conocimiento. Me pareció interesante por el juego de palabras que para nosotros es transparente y por la pregunta que hizo el pastor Jean David. Sí. Gracias. Hay una pregunta, dice, ¿por qué Dios le muestra a Faraón lo que hará? Porque en ocasiones hace lo que quiere y en otras dice lo que hará. Ay, ¿por qué es Dios? Cuando Ay. detestamos a Dios, seremos divinos. Intereses hay, intereses hay en la escritura. Pero Ahorita que déjeme, Edwin leyó el pasaje en Proverbios, eh, hay una versión de Proverbios 22-29. Dice, ¿usted ya vio a un hombre perito en su trabajo? Este será contratado para servir a los reyes y no a personas sin importancia. En la versión 60 dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. ¡Auch! eso hay que ser, Interesante piropo, ¿no? Para... hay que ser excelente en todo Así lo que es, hagas. así es. Aún haces comida, debe ser una buena comida, que vengan de cualquier parte del país a comer a tu restaurante, Sí, a tu sí. puestito, a tu carreta, ¿sí? Porque yo he visto gente que se va de acá, de Guayaquil, al sur, a 1 hora, en medio de callejones, a comerse una costillita, porque es la Sí, sí. mejor costilla del sur. Me han contado. Ah, no, de hecho, la vida de José y Asís, aún más allá de, como tú bien dices, verlo bajo sospecha, vemos también una vida de excelencia. Tanto así que dice que vio su amo que lo que hacía, lo hacía bien y el Señor lo prosperaba, entonces lo puso como gobernador de toda su casa. Y eso también es un llamado. Yo a veces le digo en muchas predicaciones, la santidad es negocio de Dios, pero la excelencia es trabajo nuestro. Demasiado, me atrevo a decir, mediocridad hemos visto en el mundo cristiano, hemos visto en el mundo evangélico. Para muestra un botón, las famosas campañas evangélicas, es un hazme reír, o sea, es un remedio. Cuando vemos eventos, me atrevo a decir, mundanos que son con mayor excelencia que los que hacen o hacemos muchos evangélicos. Y a veces creo que sobre espiritualizamos. Ay, yo no sé cantar, pero lo haré para la gloria de Dios. Cállese la boca. O sea, pues, haga lo que sabes hacer, haga lo que puedes hacer. Pero no me vengas a decir, es que yo no sé cantar, pero lo voy a hacer para la gloria de Dios. Y yo creo que a veces eh, le damos a Dios como quien dice, lo inusual, ¿no? Lo deportivo, lo insignificante, y no ponemos nuestro empeño en hacer las cosas. No hay excelencia en muchos y en la vida cristiana y en el mundo evangélico. Hacemos las cosas a la maldita sea, hacemos las cosas deportivamente, pero fíjate que vemos un ejemplo también de excelencia en la vida de José. Lo mismo como podemos hablar de varios personajes en la Biblia, hacían las cosas con excelencia. Yo creo que también es un llamado para nosotros de vivir una vida de excelencia, hacer las cosas con excelencia, agradar a Dios, porque yo creo que Dios no promete poco, entonces Él no espera poco tampoco. Entonces sí creo que este es un llamado para nosotros de poder dar lo mejor al Señor. Querido Fidel o Karen, que acaban de activar su dispositivo. Sí, en esa misma línea, pues también hermanos animales a reconocer que efectivamente Dios es un Dios de excelencia, es un Dios que se fija en los detalles. Y a veces nosotros en la vida misma, ¿no? No solo en la vida de la iglesia, no ponemos atención a que eso también es parte de un Dios de excelencia, fijarnos en los detalles. Y tal vez las mujeres sí lo hacen, pero a veces los hombres no. Somos, y eso me lo ha enseñado mi esposa, somos muy
dados a dejar las cosas de lado, a no darle importancia a los detalles. Hay que tener cuidado con eso. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en los detalles. Y nuestro pastor Jan David, y lo digo con respeto, con aprecio y con pena, yo tardé mucho en entender de verdad que él pone mucha atención en la excelencia y en los detalles, porque él trata de vivir, mostrar un Dios vivo. Así que sí, tengamos cuidado también en eso, en los detalles, en el diario vivir. Amén, gracias. Preguntas, comentarios para ya cerrar nuestro capítulo 41. No sé si nos va a dar tiempo de abarcar 42, 43, 44, que es el encuentro de José con sus hermanos. Esa es una buena porción, momentos muy tensos en estos pasajes. ¿Algún comentario? En Génesis 40, 41 para ir cerrando. Tocayo, los hijos de José nacidos en Egipto, Efraín y Manasés. Y luego hasta les pones los nombres y del significado, ¿no? El primer hijo, donde lo vemos, capítulo 41, versículo 51. Bueno, el versículo 50 dice, y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Sena, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y versículo 52, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en tierra de Egipto. Y luego dice que empezaron a llegar los años de hambre. Nos vuelve a conectar cuando nacen los hijos de Jacob, ¿se acuerdan? Los hijos de Jacob nacen en un contexto de. Y aquí vemos que los hijos de José nacen en un contexto de. Y el significado de cada uno. Y más adelante, Jacob, no sé qué rayos le va a pasar, pero Jacob le va a cambiar drásticamente la vida de estos hijos al poner al segundo con primacía sobre el primero. Te Lo que pasa, escuchamos. lo que pasa, Yanga, lo que pasa es que lo que hizo José fue planificación familiar. Vio que había recursos y tuvo dos hijos. Él no es bobo. Es decir, la gente acá tiene hijos sin recursos y después andan fregándose. José ve que ya es visir, que ya tiene abundancia, que ya tiene plata, que está hecho, que no ha montado en un Tiene con carro. qué cuidarlos. Así es, señor, es un mensaje para planificación familiar. ¿Sí? Yo conozco personas acá que tienen 7, 8 hijos y no tienen ni para un huevo. Están en la cárcel y se ponen a tener hijos. Dejen salir de la cárcel, salgan de la cárcel. Ahí está el Ya doctor. activaste al doctor Javier, ya le Ahí, moviste al doctor Javier, ahí ya. lo piqué, ahí lo piqué, ahí lo piqué. Habla espíritu, profetiza, profeta, profetiza. No, pero es una pregunta, una duda. Bueno, si José pasó a ser el segundo en poder en Egipto, ¿por qué no lo hicieron de eunuco? ¿Cuál Ah, es la buena, explicación? buena la ¿Eh? cuestión. Lo que pasa es que no solamente habían eunucos, claro, tenía que hacerlo, ¿no? Pero no solamente eran eunucos, ¿cómo se llama? De castrado, también había eunucos de gloria. Él era eunuco. Lo que pasa es que no era castrado. Ahora, él no quedó en la casa del faraón, él se hizo de mujeres. Cuando le cortan los testículos, es cuando está al lado de la reina, de la princesa. Como que a mi negro ya anda, mi pastor ya anda, lo pongan de guardaespaldas de una reina. Tienen que castrarlo, pues claro, por salud de No la les reina. conviene no castrarme. En México decimos, le hicieron la jarocha. Yo tengo mis bemoles todavía. Te cuento que yo por no ya no dañar, acuérdate cuando nos enseñamos homilética, dice, no entregues todo hasta el final, hasta la aplicación. Pero yo tengo mis bemoles. Todo lo que hablamos a veces de José, para mí siguen siendo totalmente pastorales, ¿no? Queremos ver la pastilla, queremos dorar la pastilla y vemos las actitudes buenas de José, pero en el amor del Espíritu Santo de Dios veamos la verdadera acción de José. José es humano como tú y como yo. Dejemos
beatizarlo, lo hemos beatizado a José. José sufrió por malcriado. Pasó lo que pasó, como tú y como yo, hemos pasado cosas por malcriado, por no pasar los procesos a tiempo, repetimos procesos. José pasó procesos por su cabeza dura también a su manera. Llega a ser visir, se casa con esta mujer, tiene 2 hijos, ¿sí? Viene, está en el tiempo de abundancia, viene el tiempo de escasez, y ahí ya sería de seguir analizando esto. Pero yo aún veo a un José, no sé, yo veo a un José aún que Antes de que tiene, tú llegaras dije que ibas a sacar los puses, pero es que, es que yo aún veo a José que no es justo. Sí, todo el mundo mira que José es justo, yo no veo a José justo. Y no les digo por qué, porque ya sería capítulo 40 y pico, 47, y ya no sería el gusto seguir estudiando. O terminamos hoy día, nos quedan 15 minutos, terminemos en 50. no, Acabemos esto no, no. y se acaba todo ya ahorita, pero José, José tiene actitudes que no son correctas. Yo no sé hasta qué punto es ser un buen administrador. Yo no sé hasta qué punto José se puede llamar buen administrador, que favorece a su familia y a los demás que coman polvo. Yo no veo ahí el corazón de Dios. Yo no veo ahí un corazón de un hombre que ha aprendido proceso. Pero cada uno quiere ver lo que quiere ver. Pero yo se lo juro, yo esto lo tengo traumado desde que soy niño. Ya como 40 años que vengo estudiando el libro de José. Yo le quiero encontrar a José la parte buena que dice la iglesia, la parte buena que yo digo que no la, sí la tiene, pero yo no lo veo justo. Aún va a abusar. Mira, José siempre ha abusado de su manto y terminará y va a seguir abusando del manto y seguirá abusando del manto en los capítulos siguientes y lo vamos a ver en los capítulos siguientes. Ya, y ahorita ponerle a ya decirle el 40 y cuánto, el 43. Cerremos desde el primer abuso del manto en cuanto a su política administrativa. Porque imagínate, José va a terminar comprando a la gente. O sea, ok, tú me vales un quintal de arroz. Tú me vales un Es costal que de papas. eso te quería decir, y eso quería decirles, que siempre tengan presente que Dios se va a escribir derecho en la niña torcida de los hombres, porque para mí José no aprendió la lección completa. Todos, como tú y como yo, Yanda, como algunos que están aquí, que tenemos un propósito en Dios, lo vamos a realizar el propósito de Dios, pero no va a ser bajo nuestros derechos, sino bajo los derechos divinos, porque José va a explotar al pueblo, lo va a desangrar al pueblo, lo va a hacer que coman polvo, pero a la familia de él, yo no sé qué tienen, la familia de él, que le va a dar de todo y lo va a poner en medio de su casa. Y lo va a poner y le va a dar comida, y le da arroz, le da cebada, le da... Sí, No, y cuando regresan los ponen Gosén, que vamos a hablar de esto más adelante. Pero fíjate que lo que estás diciendo, que es en esa siguiente perícopa que va a ser la próxima semana, las veces que ellos van y vienen, José devuelve dinero, José devuelve comida a la vista de los egipcios, ¿entiendes? O sea, estás regalando mi comida a unos intrusos que vienen a... O sea, no te pases, José. entonces, ¿dónde está la justicia? Me quedo con la frase matona tuya, Dios escribe de derecho en las líneas torcidas del hombre. Cambiemos de tema, que ya me dio coraje. Después de esto necesito más que agua. Vea, vea, agua de monte, Agüita de vieja que te prepara tu esposa. agua de Muy monte. bien. ¿Alguna pregunta, comentario? Porque con esto terminamos, porque realmente los capítulos, tarea para la siguiente semana, 42, 43 y 44, que tiene que ver con todo este encuentro, reencuentro y encontronazo de José con sus hermanos. Porque vamos a ver los 3 niveles: encuentro, reencuentro y encontronazos. Preguntas, comentarios. ¿Mm? Porque no volvemos al capítulo 41, entramos 42, y por eso le había hecho la pregunta a David.
Versículo 54, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón. Qué curioso, ¿no? No van a buscar a José ahorita, van a romper el conducto regular. Pues quizás todavía José no se ganó el liderazgo, no sé, o José a lo mejor era el jefe, pero no el líder. La gente acude a Faraón. Y este para mí es un detalle interesante. Y mira, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Ya no se llama José, se llama Sanas Penea. Ok, totalmente de acuerdo. Le estoy leyendo la 60, la No, yo sé, Sagrada Versión Reina Valera es 60. el hebreo, pero yo digo es que el escritor sigue llamándole José, jamás le pone el nombre que le atribuye el Dios. Obvio, obvio. Entonces, el primer detalle, todavía José está en sus luchas, tiene un nombramiento, pero como que no lidera. Por eso la gente acude al rey. Y el rey dice, a ver, la cosa no es conmigo, yo ya designé a José, vayan a verlo y que él que hagan lo que él diga. Versículo 56, y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido el hambre. Yo inicié con esto y con esto termino. Y decíamos que cuando uno ve el capítulo 12 de Génesis, cuando Dios habla a Abraham, dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿No? Aquí hay una misión centrífuga, una experiencia centrífuga. Ahora ya no es Israel siendo de bendición o el pueblo hebreo, vamos a usarlo así, en vez de decir Israel, el pueblo hebreo siendo de bendición. Ahora vemos el pueblo hebreo siendo bendecido por los egipcios. Y esto es, no sé qué título, cómo atribuir a esto. Esto es como para ponerle un acento, ¿no? Para que quizás no pensemos de que, siempre Israel es la nación, como algunos dicen, es el ombligo profético, es el ojo no sé qué cosa, es la nación que está bendiciendo, pero aquí vemos que le están socorriendo a Israel, porque los siguientes capítulos Canaán, Israel, los hebreos no lo están pasando bien y tienen que ir a pedir comida una y otra vez a Egipcio. Qué curioso que habían, que como que la situación ahora se vuelve, no, de una forma única para ellos. Entonces, ya no hay espacio para el orgullo, ya no hay espacio para la arrogancia, ya no hay, o sea, nos estamos muriendo. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero como inicié este coloquio, ahora es siendo bendecido por la nación egipcia. Porque el sueño que Faraón tiene es Dios hablando a Faraón y Dios va a usar a Faraón, a un rey sin conocer, un rey que no conoce a Dios, que no tiene idea del Dios, como sabemos decir, monoteísta, el Dios supremo. Pero Dios tiene una visión sobre esta nación, y también sabiendo que esta nación va a ser de bendición a otros. Claro, que más adelante vamos a ver detalles en Éxodo de que un pueblo, un rey que no conocía a José, que no conocía a los hijos de Israel, perfecto. Pero el capítulo cierra con un José, y en primer lugar con una nación egipcia siendo de bendición, como referente para dar alimento. Y en Perdón, segundo Jan, lugar, ¿sí? pero ese rey que no conoció a José ni las cosas que hizo no era un faraón, ese era Salomón. Lo escriben por Salomón, claro. El rey que no conoció lo que hizo José, sí, es una denuncia contra Salomón. Entonces, Éxodo se escribe en el segundo periodo de Salomón cuando se hizo malo. Sí, Pero, sí, para totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No, de hecho, la política agraria de Salomón es netamente egipcia. Estamos claros. Preguntas, familia, comentarios. 5 minutos más terminamos. O detalles finales, comentarios finales para cerrar el capítulo 41. Tarea para la siguiente semana, capítulo 42, 43 y 44. Preguntas, comentarios, aportes. algo que se nos
no sé si algo, pero algo se nos pasó, no pues se nos pasó, pero hay que entender algo que el dios Sí. On, ese dios On, el dios Sol, ¿sí? Siempre ha prevalecido en las culturas tanto cananeas como ismaelitas o arábicas. Entonces, aquí José va a hacer culto a On. Es decir, José es el papá del papá de los paganos, ¿no? Va a tener todos los poderes mágicos, es chamánico. Entonces hay Mm. que ir muriendo a ese cuento de que José era el niño bueno, ¿no? Ténganlo como niño bueno, pero la vida de él fue diferente. Pero él se Alguien te casa pregunta, ¿por qué dices que José no aprendió la lección? Aunque todavía tienes tus pus para más adelante. porque vayan viendo los procesos. Yo creo que ustedes vayan viendo lo que hemos hablado o lo que está en la Biblia. Analicen el texto no de lo teológico, sino de lo real, de lo antropológico y psicológico. Sí. José tiene problemas con su familia porque es un arrogante y sapo, un vendedor de hermanos, un delator de su gente. Es decir, él no se gana el respeto y el amor de su familia. Él es un niño engreído. Todo niño mimado tiene problemas con su familia. El problema es familiar, es intrafamiliar. ¿Eso pasa a dónde? Que lo llevan a querer matar, lo venden como cualquier esclavo. Está con la iglesia de Potifar, sube y allá él va a ir aprendiendo, pero después hay momentos que él va a tener acciones que no son correctas. Sí. ¿Sí? Acciones que no son correctas. Lean el texto, ojalá que podamos la semana como semana 51 y 52 terminar los últimos 7 capítulos, que va a ser casi imposible, pero No lo vamos a terminar la siguiente semana, no seas loco. es Muy que ya bien, yo estoy asignando 42, 43 y 44. Si lo pasamos bien. ¿Sabes que Mayra dijo la semana pasada? Y Mayra elogió y celebró la política administrativa de José. Y de hecho lo dijo, que era buen administrador. Y ahorita acaba de entrar una pregunta al directo y dice, ¿por qué se dice que José no aprendió la lección? Pareciera que administrativamente José hizo bien. hizo Y bien como y favoreciendo a la para familia, otros, todo lo que hizo fue bueno. hizo bien favoreciendo a la familia, hizo bien vendiéndole, comprándole el alma a la gente pobre. Ahora, en primer lugar, hasta cierto punto, no es ser un buen sacerdote cuidar de su propia familia en primer lugar. Pero, 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 ¿qué es ser administrador? Yo soy dueño de una empresa. Yo tengo que administrar una hacienda y tengo que darle a mi jefe la justicia. ¿Cómo le devuelve la plata y le devuelve la comida sin cobrar? Eso es ser buen administrador. Tú me Obvio que haces eso y no. yo te voto. Es decir, ¿dónde está la buena administración de José? José, sí, hizo una labor de recaudación buena y seria, pero a lo que él le parecía. Ujú. Mire, y termino ya quizás con esto, ya me adelanto, pero ya para la respuesta. ¿Qué le dicen los egipcios a José? Señor, todo lo que tenemos es tuyo. Te hemos Ahora dado nos vendemos a ti. todo, todo. Nuestras vacas, nuestros campos, nuestras mujeres, nuestros hijos son tuyos. Nuestra alma te pertenece. José no dio nada a nadie gratis. ¿Y por qué le da gratis a los zópates de los que le botaron al hueco? Corte con la misma tijera para todos, pues. Cóbrele a su familia, pues. Sí, ¿administrador de qué? Yo digo, está bien, perfecto. Es su familia. Pero, mira cómo se están muriendo de hambre los niños. Dicen, nuestros hijos, nuestras almas te pertenecen. Todo lo que tenemos es tuyo. Danos, pues, un puñado de cebada para vivir. José sí es un hombre fuerte, es un hombre misericordioso. Es decir, ¿qué es ser buen administrador? Y qué curioso que el mismo nombre, Joshua, es salvación. Hay contraste, ¿no? En el nombre. Entonces, señores, Ahora, como alguien escribe, quizás una de las políticas que se celebra de José es esa capacidad de almacenaje y de resguardo para los años venideros.
O sea, hasta cierto punto, bien. Pero eso no es de José, pues eso es de Dios, pues. La inteligencia que tiene José no es porque él es inteligente, es porque Dios le dio el resultado del problema. Es decir, no confundamos, es decir, le da revelación del sueño, pero lo administrador es de él. Eso ya no es de Dios. Separamos Ya. las bendiciones. Es decir, Dios le revela el sueño, pero no lo haces a Dios responsable de la bendición de la respuesta. En hebreo hay una palabra que se llama Jidá. La palabra Jidá significa enigma. Dice que así como Dios da el enigma, Dios da la respuesta al enigma. Si Dios te da un sueño o una visión y no te dice qué significa, no es de Dios. El Jidá no está terminado. Entonces, al faraón Dios le dio un Jidá, un enigma, ¿sí? Y le da la respuesta de Dios hacia el faraón a través de José, no solamente adivinar el sueño, es darle los resultados de que va a hacer. También lo que habla José sobre el asunto de qué puede hacer, también es de Dios, no le pertenece la sabiduría. Eso dijo ahorita Edwin, inteligencia, sabiduría, biná, ¿cómo es? Biná, ay, se me fue. Los tres niveles de conocimiento, inteligencia, sabiduría y, ¿qué era ¿qué es eso? ¿Te acuerdas? Repíteme de nuevo, José, Edwin. Biná, Sí, Jogma, Jomá, Bina y Dat. así es, Dad. Entonces, esos tres niveles son niveles de conocimiento divino. Y José tiene en ese proceso los tres niveles. Sabiduría, como dijo él, conocimiento y, bueno, me olvido del tema. Pero aún el resultado de que va a ser el resultado, el enigma que le va a resolver, también es de Dios. No atribuyan la administración o la gran idea administrativa a José. Eso también viene de Dios. Es decir, no pongan que el de la idea maravillosa es de José. No, la idea maravillosa es junto con el sueño, es de Dios. ¿O me equivoco, Erwin, que tú manejas un poquito de los tres niveles, el Da, el Binah y el Ha? Es lo que los judíos tienen. Dios te da esos niveles de capacidad. No es humano. Entrar a ese nivel, eso ya es Zohar, eso ya es toda la cuestión del estudio del Zohar, que son para los judíos está bien, pero no es humano. Eso no es conocimiento humano. Antes de Eunice, Edwin escribe lo natural, la natural debilidad del ser humano cuando gana poder hace que cometa errores imperdonables. Un comentario que hace. Eunice. Yo quería comentar que creo que también hubo alguna destreza de José porque, o sea, sí, creo que aquí la escritura dice, ¿no? Que Dios dijo cómo, pero la ejecución de un plan no siempre, o sea, no siempre depende de Dios porque ahí está la intervención humana. O sea, José pudo haberlo hecho mal o no haberlo hecho adecuadamente. Creo que sí hubo destreza también de José para poder ejecutar pues la idea o el plan correctamente. O en nuestros tiempos, pues muchos presidentes pueden tener muchos buenos planes, pero muy malas ejecuciones. Perfecto, mi querida amiga, perfecto. Hoy en nuestros medios pueden hacer eso. Pero la historia de José y el sueño están en los tres niveles de conocimiento judío. Lo que pasa es que tendríamos que darnos una charla sobre qué es el conocimiento, sabiduría y inteligencia, ¿sí es, no? Son los tres. Esas tres cosas que para ti y para mí son cosas comunes, para el judío es un nivel divino de inteligencia, de revelación divina, no es humana. Es decir, sí, José puso las manos en el arado, pero la fórmula, el detalle y la fuerza viene de Dios. Todo lo que tú dices está bien, pero súmale algo, no fue la inteligencia o la capacidad humana de José. El texto habla, ¿sí?, que es Dios interviniendo por José. Si nosotros vemos a José, perfecto,
y de verdad que tuvo carácter, Sí. ¿sí? Pero en el texto bíblico como tal hay tres niveles de conocimiento. Martita, ahorita que estamos saliendo, ahí está, Martita. Sí. Ahí, Si que no da la cara, no va a hablar. Tiene ya que se dar la escucharon, cara. ya se escucharon, ya Y se yo escucharon. recuerdo, mientras Martita sea lista para participar, dijimos esto cuando iniciamos la perícopa de José. O sea, Dios puede actuar a través de las acciones de las personas, pero no todas las acciones de las personas son acciones de Dios. Y claro, vemos, José comete sus vaivenes, ¿no? Y hay cosas que lo hacen en el plano muy humano, muy de él. Quizás porque así lo quiso, pero también Dios procede y actúa a través de esas acciones, o interviene, o no sé si decir participa, o permite esas acciones, pero no significa que todas las acciones humanas son acciones de Dios. Martita, bienvenida. Justo para despedir, y bienvenida y tu participación. Gracias. Hola, Sí, te hola, buenas noches a escuchamos. todos. Te escuchamos. Sí, en efecto, sin quitar, sin quitar la importancia de que José es un predestinado o un elegido por Dios. Aquí hay que hablar un poquito de antropología. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de Asenat, la esposa de José, olvidamos algunos datos de ella y su participación de ella. La mujer egipcia no era igual que las mujeres, era una mujer que tenía representación, que tenía protagonismo. Asenet significaba posesión de la diosa Neit. La diosa Neit se caracterizaba por ser una creadora de hombres y dioses. Según la mitología griega, ella dio a luz. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que si bien es cierto, José era la compañía y tenía un dúo fabuloso con una mujer de evidentes indicios de capacidad. Era una mujer muy preparada, no era una mujer cualquiera. Es decir, ha sido José una persona que surtió al reino, surtió a Egipto de lo que le correspondía como administrador. Un administrador no tiene que ser una buena persona. Un administrador tiene que hacer es beneficiar a su jefe, a su empresa, a su negocio. Y es lo que él hizo. El administrador no es sinónimo de ser bueno, no es sinónimo de ser perfecto, jamás. Alguien que sabe cuál es el interés de la persona a la que tiene que beneficiar. En este caso, José debía Egipto. Hizo todo lo que pudo hacer para beneficiar a Egipto, pero no lo hizo solo. Solo cultura hebrea, solo porque quien escribió la Biblia lo escribió bajo un contexto de plano, no significa que exista protagonismo importante de alguien muy preparado como la esposa Net. Y hay una gran sabiduría de parte de Faraón al verlos juntos, asegurarse de que el plan funcionara y funcionara correctamente. Esa era mi aportación. Y estoy de acuerdo contigo, mi querida amiga Gracias, Martita. Martita. Es lo que yo quiero que ustedes vean. Y como Martita dijo, y quizás no veamos a José como el de la moneda de oro, que no. Era un administrador. Y como administrador, yo sé lo que dijo Martita, el administrador debe estar a favor de qué? De su amo, de su jefe. Y él es un administrador bueno, pero un administrador bueno para su rey. Mata a su pueblo, pero ¿qué sucede? A su familia sí la deja y la lleva a lugares de gloria. Es decir, ahí yo digo es que eso no es justo. Es más allá que sea un buen administrador, tenía también que coger, cobrar las cosas, no había que negociar con su familia, pero aquí como que aquí dicen, ah, está bien, esa familia de él es la bendición porque está bendiciendo al pueblo de Israel. Pero así como deja morir de hambre al que no tiene, fuerza también a lo suyo. Es decir, quizás soy parte
estoy con mi pus, como dice Jean David, pero yo no veo. Si ustedes dicen que José es el iluminado, yo no veo a José iluminado. Yo veo un hombre que sí fue un buen administrador, pero administrador con intereses personales, que benefició a su familia. Si ahorita un presidente de la República mete a su gente y la beneficia, es culpable y De nepotismo. prevaricato y despotismo, pero José hizo despotismo y nadie ve el despotismo de José. Pero está bien, ese es el punto. Ya, cálmate, cálmate. Dos cositas en la participación de Martita que creo que valiera. Yo recuerdo cuando tomé liderazgo y administración, el profesor siempre decía, el líder se enfoca en la persona, pero el administrador se enfoca en el proceso. Y aquí entre nos, digamos que ya, fuera de lo que tú mencionas, Tocayo, de que José le dio privilegio a su familia, pero no fue así al inicio. Los trató severamente, y lo vamos a ver más adelante. Pero en algún momento cuando José habla a todo el pueblo egipcio, le dice, ahora los voy a parafrasearlo, yo los compro para Faraón. Pero curiosamente no dice que es para él. Es decir, ustedes ya son propiedad de Faraón. Hasta cierto punto lo que dice Martita tiene esa acotación. A José le importa, en primer lugar, complacer a Faraón. Contra todos los pronósticos, el fin justifica los medios. Es más, el mismo hecho, creo yo, y aquí es mi acotación personal, permitiendo que traiga a su familia, claro, para cuidarle, para preservarle, porque José, en palabras de él, lo va a decir, pero también le está trayendo pueblo a Faraón, aunque les va a asignar Gosén, un lugar donde hay abundancia, pero ellos tendrán que laborar y van a trabajar, por eso cuando José presenta a sus hermanos de Faraón, dice, dígale que ustedes saben trabajar de agricultura, dígale que son ganaderos, para que les dé chamba. Claro, hay mucho nepotismo en eso. Pero José, hasta cierto punto, como administrador, le vale un pepino a las personas, ¿eh? En serio, le importa el proceso y le importa lo de su rey. Cuando Martita menciona lo de la esposa de José, ahora casi damos respuesta al doctor Javier cuando dice, ¿y por qué a José no le mocharon, no? Pues, como bien dice Martita, la mujer que le dieron no era ninguna caída de la mata. Era alguien de renombre y quizás era el deseo de Faraón de que siguiera una dinastía tomando parte de esta mujer que quizás era reconocida o que su papá era reconocido en el gobierno. No sé si Faraón iba a darse el lujo de permitirse de que esta mujer no procreara sabiendo que quizás es hija de alguien, de un dignatario en su gobierno. No sé, a lo mejor quizás por eso, como contestando al doctor Gabe, quizás por eso no le mocharon a José para decirle, oye, tú no puedes parir aquí, ¿no? No sé, pero son ideas. Y estoy de acuerdo contigo, o sea, hay mucha tela que cortar y qué bueno que estamos viendo esto con ojos, en primer lugar, más allá de lo espiritual y sobre todo de lo espiritualista. Creo que a veces caemos en un mal concepto de la palabra espiritual. Yo creo que aún estudiando académicamente vemos las cosas espirituales y quizás no espiritualista, porque el error del pueblo cristiano, el error del pueblo evangélico es que vemos las cosas espiritual, como espiritualista y no espiritual. Creo que ser espiritual no es ser ningún hueco, ser espiritual no es ser ningún ignorante, ¿no? Así que qué bueno que podamos ver esto con ojos espirituales y creo que a esto apuntamos y estoy totalmente de acuerdo con tus luchas, con tus sospechas y con tu bronca con el pobre José. Lo Para cierto es ponerlo que en plano siglo XXI, es como que tú como el obispo de la organización, eh, el Caraballo beneficia a su familia y joda a todos los demás pastores de la iglesia. Eso es pecado. Es administrador, pero está favoreciendo a su familia. No puede pasar eso. sí, Eso no se sí, puede ser justificado en ninguna parte, porque eso es abusar del manto, eso es abusar de la sí. ropa. O sea, Cuando tú, José, perdón, no fue un administrador equitativo, o sea, o coherente, o recto. Buen administrador quizás en un momento, en algunos aspectos, pero como bien dijo Edwin, la natural debilidad del ser humano cuando gana poder hace que cometa errores imperdonables. Salomón, con tanta sabiduría que tuvo, cometió las mayores estupideces. O sea, el sabio más tonto, ¿no? Entonces, y creo que como
pareciera que es como un patrón, tristemente, en muchos líderes cristianos, evangélicos, pastores, políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Dios nos ayude, ¿no? Dios nos libre. Y aún quienes hoy estamos estudiando esto, podamos tener no solamente claridad de lo que somos, de lo que Dios nos da, de lo que Dios nos ha hecho, de lo que Dios nos ha empoderado, y ser recíprocos, ser fiel, ser coherente, ser genuino, ser hombres y mujeres ministros a carta cabal, ¿no? Y quizás ese fue uno de los errores de José. No fue tan equitativo, no fue justo, cayó en mucho nepotismo. Hasta me atrevo a decir todas estas formas como hizo para mandar dinero, mandar comida a su tierra a la vista de los egipcios, se le fue la mano, ¿no? O sea, me estás quitando mi comida para... Esto es un detalle interesante. Bueno, las 9:16 hora local, Christopher, y estamos por irnos y usted recién activa tu dispositivo. Tienes 30 segundos, amigo mío. Desmuteate en primer lugar. Déjame ver si te ayudo a desmutearte. Ah, ok, dale. Ah, no, ok. Bueno, Dale, hijo mío. el versículo 33 se puede ver claramente que hay una manipulación de José basándose en que Dios cumple lo que él está diciendo en el sueño, ¿no? Porque dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Él le dice a Faraón, después del sueño, que prácticamente que necesita tener a un hombre como él para que lo pueda ayudar. Que lo palanquee, que lo palanquee. Hola. Sí, 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 te dale. escucho. Lo que pasa es que este teléfono está un poco falloso, no se escucha bien. Diablo. Decía que en el versículo 33, que dice que de mi punto de vista que hay una manipulación después de interpretación del sueño que le dice a Faraón que provéase de un hombre sabio y lógicamente como le está anteriormente había salido todo bien el sueño, Diablo, diablo. hay una manipulación, ¿verdad? Yo no digo nada, yo no digo de más. No, no, es que lo dijimos, Christopher. Más que manipulación, José también se proyectó, pues. Se proyectó. Como quien dice, hello, aquí estoy, como diría el burro de Shrek, pregúnteme, yo. Entonces sí hubo una ligera proyección de José. Y creo que es el común, es que es el común. Anoche, tocayo, anoche tuvimos una reunión, ¿verdad que sí? Y vimos ese cuadro. Anoche, casi 3 horas de reunión en un Zoom. No vamos a dar más detalles, aunque hay morbosos que saben decir, no, hombre, diga nombre. Hey, No, hombre, no, hombre. no es contigo, Jan. Pero, y David y yo chateábamos al privado, y uno se da cuenta que es parte de la naturaleza humana, querido Chris, donde nos proyectamos, vemos una oportunidad y vemos dónde podemos sacar una tajada. Discúlpeme, todos lo hacemos. Y mientras estábamos en esa reunión que duró 3 horas, y decíamos, no inventes, es común. José también se proyectó. José se ofreció. José dijo, hey, aquí estoy, provéase. Y mira la transición que hace en el verso, aún bajo la lupa del 60. Me encanta las transiciones y ver las conjunciones y José comenta bellamente el sueño y dice, y ojo, debió decirlo e irse. Él no tenía que dar más explicación, pero José se da cuenta que está ante una oportunidad única y él no la va a perder, no la va a perder. Entonces, esa es la naturaleza humana, así somos nosotros. Entonces, José se hizo una pequeña, Jan, mira lo que pone en su pantalla, no, hombre. Y José que tenía que aprovechar la oportunidad. Discúlpeme, estoy frente a un rey. No estoy frente al copero ni al panadero ahora. Ahora tengo la oportunidad única
de salir adelante y salir adelante con mi familia. Discúlpeme, nadie va a perderse esto. Esa es la naturaleza humana. Así que sí, exactamente, mi querido Chris. Creo que lo haríamos todos. Ay, bueno, familia, que no sé, qué tiempo. Bendiciones a todos. Simplemente cerremos en oración, y dando gracias a Dios por este tiempo. Qué gusto ver a doña Ceci a los tiempos, que no se asomaba en este enlace. Qué bueno tenerte acá. Un abrazo, te amamos. Les saludamos a cada uno y a cada una de ustedes. Sabemos el sacrificio, sabemos el tiempo. Algunos están desde sus trabajos, otros están recién van a cenar, privándose su horario de cena, de estar en familia. En serio, para nosotros es un honor, es un privilegio. Realmente no creemos que somos portadores de la verdad, David y yo. Somos simplemente facilitadores de este proceso de discusión, de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Ni siquiera venimos a imponer un criterio, ni siquiera venimos a imponer eh, ni, ni se diga conocimiento, porque creo que todos juntos sabemos más de lo que sabe una sola persona. El conocimiento se construye y creo que es lo que intentamos hacer a lo largo de estos 3 años, juntos, en familia, como amigos, como hermanos, como colegas y, ¿por qué no?, aún siendo tolerante y aceptándonos y hablando la verdad en amor, así de sencillo. Creo que ese es el fin de todo esto, ¿no? Así que le damos gracias a ustedes, sobre todo gracias a Dios por permitir este grupo eh, eh, formarse a lo largo de estos 3 años. ¿Alguna conclusión final, tocayo? En general, porque déjale al pobre José en paz, solo por hoy. No, solamente decirle a Dios que nos permita tener el manto que tuvo José y no cometer los errores que cometió José. Sí, es tener el manto y no cometer. Para eso están las historias, ¿no? Sí, Pero está para ver eso, ver que Dios se mueve en naturaleza humana y a pesar que el humano, nosotros seguimos cometiendo errores, Dios sigue con su gloria y su propósito en nosotros y lo va a hacer contigo y anda conmigo, con los pastores que están aquí presentes, con los hermanos, con nuestras hermanas, y a pesar de que somos unas cabezaduras y queremos siempre irnos por la contagente y por la cosecante, Dios siempre se va a mantener en la hipotenusa. Ahí, en la parte más El del teorema verbo. de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, ¿eh? Imagínense. Entonces Dios siempre va a hacer las cosas, Dios va a salir avante y reconocer que somos humanos, pero aprender de los errores de la Biblia. Yo creo que por eso están los errores. Por eso que los escritores bíblicos no borraron las historias, no editaron no las hicieron súper buenas, las hicieron normales, las hicieron reales para nosotros aprender y no volver a cometer los errores que nuestros Y, líderes o los historiadores bíblicos, los personajes bíblicos cometieron. y en palabras de nuestro amado Yatensi, ¿no? No acercarnos a la Biblia caninamente, olfatear solamente. Tenemos que escarbar, tenemos que profundizar. Hay gente que solo huelen la hoja y dicen, es que así dice la Biblia. Eso dice la palabra del Señor. No seamos caninos. Vamos a escarbar, vamos a profundizar. Doctor Javier, ¿quieres orar por nosotros y con nosotros para cerrar este tiempo? Buenas noches, pues Padre, agradecemos este tiempo, agradecemos que hayas puesto a tus ministros, a Yanavid y a Pastor Cordero en nuestras vidas para ir buscando, intentando entender el camino que debe recorrer cada uno, porque es un camino personal. Y te pedimos, Padre, que nos acompañes a cada uno de los que estamos en este momento conectados para ir avanzando, para ir mejorándonos, para que podamos llegar a ser gratos a tus ojos en algún momento, Señor. Bendice a los que participamos y a sus familias, Señor, en esta semana, para que tu presencia, Señor, sea palpable, sea visible, podamos ser receptivos a lo que nos hablas en nuestro día a día, Padre. En el nombre de Cristo, amén.
Amén. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches, buen día, buenas tardes, buenas noches. Quienes van a ver esto en diferentes horarios, les saludamos, les abrazamos, y quienes hoy pudimos estar de manera presencial, de igual manera un abrazo. Tocayo, muchísimas gracias. Gracias, amada iglesia. Gracias a todos los hermanos de Kebesh Corporation, a todas las iglesias amigas anexas de diferentes partes del Ecuador y aún fuera del Ecuador que se suman a esta gran familia académica, esta gran familia de formación. Le abrazamos y les bendecimos. Buenas noches.